Bienvenido al programa de Compartiendo el pan de vida en familia. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos para darle gracias a Dios por un momento más en familia, donde todos estamos leyendo la palabra de Dios en Job capítulo 36. Y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso mensaje que nos trae hoy, y que sea Él hablándonos a través de su palabra. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, oh Jehová, para darte gracias por un día más de vida, para darte gracias por este hermoso mensaje y programa que habla de tu palabra, y un mensaje que nos habla a nosotros de cómo debemos comportarnos, porque tu palabra edifica y transforma. Señor, te damos gracias por todas las cosas hermosas que tú has dado en nuestras vidas. Quédate en nuestros corazones y no permita que nada malo nos pase. Líbranos de toda maldad. Llénanos de tu presencia cada día más y habla a través de tu mensaje, Señor. Que tu mensaje es un mensaje de bendición para todos los que lo escuchan. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas y en todas las actividades cristianas que hacemos para ti con amor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar leyendo Job capítulo 36 y trae 33 versículos. Y el título es Eliú exalta la grandeza de Dios. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eliú exalta la grandeza de Dios. Amén. Pero primero vamos a dar las respuestas. Gracias, Sinaí. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y las respuestas del capítulo 35 dice: ¿en qué prosiguió Eliú según Job 35.1? La respuesta es en su razonamiento. ¿Qué consideraría según Job 35.5? Que las nubes son altas. ¿Por qué claman según Job 35.9? La respuesta es por la multitud de la violencia. ¿Qué no oye Dios según Job 35.13? La respuesta es la vanidad. Amén. Amén. Bueno, gracias, Sinaí, por tu explicación. Ahora, tus respuestas. Ahora espero en el Señor que ustedes, mis amados hermanos, la hayan hecho en su casa, porque la palabra de Dios, para escudriñarla, lo dice sus palabras, escudriñar las escrituras, porque os parece que de ahí mana la vida eterna. Estaba jugando en estos días, mis amados hermanos, se lo voy a confesar. Un juego muy edificante, es un juego sano. Es un juego que cuando tú te ves encerrado en una casa que por X o por eso no puedes trabajar, sí trabajas, pero es un trabajo que tú no te edificas porque tú te instruiste en otras carreras o aprendiste otras cosas. Entonces este trabajito es de una muñequita que va y siembra en el campo, va y pesca, va a recoger lo que Dios le da por medio del río, que son caracoles y bueno, muchas cosas, erizo, esa cosa. Va y recoge fruta, labra la tierra, recoge los huevitos de la gallina, recoge la leche de la vaca, la oveja, quita la lana, la cabra también le saca leche. Bueno, va a la mina y consigue mina de cobre, mina de plata. Y es un juego donde tú no estás haciendo en la vida real, porque estás como ahorita enjaulado en una jaula de oro. De oro porque es de Dios, amén, bajo la protección de Él. Entonces uno se siente que por lo menos ahí uno está siendo útil, porque uno que hace aquí todos los días la misma disciplina, para las 3 de la madrugada orar, o interceder por todos los hermanos, predicas hasta las 5 o 6 de la mañana, hasta desde las 3 de la madrugada hasta las 5 o 6 de la mañana, estás ahí en contacto con Dios. Después vienen los devocionales familiares, después vienen los programas familiares, tienen que hacer el desayuno, después vienen a hacer el almuerzo, después siguen los programas a las 3 de la tarde, ya tienen que hacer la cena, después viene la predica a las 6 de la tarde, después viene la predica en la noche. Entonces todos los días una disciplina, ¿verdad? A veces te tiene que salir del contexto porque tiene que irte a visitar a un enfermo, o tiene que hacer una diligencia, o tiene que hacer una actividad cristiana con tu familia. Entonces todo eso es diario. Y estaba yo ahí, y en el juego me gané un premio. Cuando voy, me como el premio en el juego, sale fruta estelar.
estrella estelar, algo así. Y dice, Dios te ha dado mucha energía para que leas la Biblia. Eso es increíble. Yo le tomé un screenshot. Me alegré, porque yo tenía tiempo diciéndole a Dios, háblame Señor, no le doy salida a esto, siempre lo mismo. Y Dios me habló a través de ese jueguito. Y me río, que Dios me habla a través de todo, de lo que Él ve que yo estoy poniendo atención. A veces estoy cocinando en la cocina y cocino. Me encanta cocinar. Y estoy ahí y Dios me da una palabra. Y me dice que vaya y le escriba un salmo. Me dice que le cante una canción. O sea que Él está ahí con nosotros en todo momento. Y una vez se cree que no está. Entonces estoy obedeciendo a Dios, leyendo su palabra. Mi hijo mayor me dice, mamá, pero usted lee la Biblia todos los días. Y me consoló. Ay, gracias a Dios. Y sí, voy a leer tu palabra. Y aquí estoy leyendo su palabra. Por eso es que cuando tú dices, Dios, háblame, Él te va a hablar así sea en una comiquita, en un juego, en las nubes. A veces yo veo el cielo y veo cosas extrañas, o mejor dicho, espirituales. El Señor me está hablando. Y no la comparto con otra persona porque con el que no es espiritual dice, tú estás loca. Pero el que es espiritual se ríe en el Señor y da gracias al Señor. Amén. Bueno, y leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa. ¿Qué significa razones en defensa? Significa que tú estás, o sea, vas a dar una razón a una defensa. Pero Él viene a exaltar la grandeza de Dios. Así que lo que viene en este mensaje es bueno. Y dice, tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. ¿Quién es el hacedor? Esa palabra que casi a nadie le gusta. ¿Qué es un hacedor para ti, Siné? Un hacedor es, podríamos decirlo así, un fabricante. Es como el que crea algo y lo tiene para sí, así como los obreros crean una casa, o las personas que trabajan con el barro crean tazas y cosas así. Es el dueño. Es como el dueño. El creador y el dueño. Gracias. Entonces dice, atribuiré justicia a mi hacedor. Qué bonito cuando nosotros hablamos bien de Dios, ¿verdad? A Dios no necesita que nadie lo defienda, pero es bonito que lo defendamos, ¿no? Que hablemos bien de Él, de sus maravillas, porque eso da testimonio a los demás para que vean que Dios es bueno. Tomaré mi saber desde lejos. Atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. A veces uno dice cosas que uno se sorprende, ¿no? No sé si a ustedes les han pasado, pero yo a veces digo cosas que no me han pasado y al ratico pasan. En el momento no me han pasado. Y yo, Señor, pero ¿por qué yo dije eso? O sea, yo no lo maquiné en mi mente, voy a decir esto, voy a decir lo otro, no. Uno a veces está hablando y le vienen unas palabras a uno que uno se queda sorprendido. ¿De dónde salió esa palabra? ¿Y por qué yo dije eso? Ay, Señor, yo no quiero quedar como mentirosa porque yo no soy la que estoy hablando, eres tú que estás hablando a través de mí. Eso me ha pasado a mí. Pasó cuando yo estuve en ese lugar presa. A mí me dijeron, usted es profeta, pero ya antes de entrar a ese lugar donde me tenían secuestrada, en esa cárcel, ya Dios me había dicho, confirmado en otras iglesias que no son ni familia ni se conocen. Esta era de un árabe. Yo decía, pero ¿qué soy yo en la obra de Dios? Y un día fui a consejería, el pastor nos mandó a consejerías. Yo nunca le dije al pastor nada de eso. Y ahí me atendió una profeta. Tenía una mamá que se estaba muriendo de cáncer. Y la profeta empezó a orar por mí. Y ellos, la cosa de tan bonita, ¿no? La profeta empezó a orar sin conocerme, primera vez que nos veíamos. Y al pastor yo nunca le manifesté que yo quería saber qué era yo en el pueblo de Dios. Y me dice esa mujer, recuerdo esa palabra y recuerdo su cara, todo, lo recuerdo porque fue impactante para mí. Fue impactante y todavía sigue siendo impactante. Tú te preguntas, ¿qué soy yo en tu pueblo? ¿Qué función hago? Yo
yo me conformo con ser servidora. Y así te digo yo hoy, que tú eres mi profeta. Así me dijo Dios. Cuando me dijo que yo era su profeta, yo me sorprendí. Porque en la iglesia bautista donde yo me crié, no se habla de eso. Una iglesia muy hermosa, muy correcta delante de la presencia de Dios. Pero no andan nombrando profeta. Y le di gracias a Dios porque con razón me decían, en el mundo me decían boquechivo, que todo lo que yo decía se hacía, que bueno, me decía un poco de cosas, y a mi mamá le decía lo mismo, y a mi abuela le decía lo mismo, y eso ya era profeta de generación en generación. Nace mi hija y también es profeta, para la gloria de Dios. La niña dice cosas que acontecen. Josías y Ezequiel también tienen el don de profecía, pues ellos han hablado palabras que Dios ha puesto en su boca de profecías y han acontecido de manera sorprendente. Entonces, nosotros tenemos que tener palabra de verdad en nuestra boca. Y Dios a veces nos sorprende diciendo cosas que ni sabíamos. Una vez yo fui a un lugar y Dios no me lo puso ni en la mente, de mi boca salió la palabra, decía: a ustedes le están haciendo brujería, pero el Señor ha llegado hoy a dar libertad. Yo me sorprendí, yo misma dije: ¿de dónde salió eso? Si yo no conozco a esta gente. Y la gente se quebrantaron y empezaron a orar, a llorar, y empezaron a decir que fulano, que parencejo. Y entonces Dios empezó a revelarle a mi esposo, y empezó mi esposo: en tal lugar hay esto, en tal lugar hay lo otro. Nosotros primera vez que visitamos a esas personas y ni sabíamos que ellos practicaban brujería ni que le hacían brujería. Y donde Dios le guiaba a mi esposo, de ahí iban sacando amarre, muñecos envueltos y esas cosas. O sea, cuando Dios te va a usar, Dios te usa. Y uno se sorprende porque uno no está acostumbrado a ese poder de Dios sobre uno. Pero cuando te llega, porque cuando tú estás metido con Dios, Dios te usa. También recuerdo muy impactantemente una que ya Dios me seguía nombrando profeta, y donde iba me decía: antes tiene voz de trueno, voz de profeta, porque así dice el Señor, yo soy el que hablo a través de ti con voz de trueno. Wow, eso también me sorprendió. Todavía siento la presencia de Dios cuando me acuerdo de esas palabras. Y estábamos en un encuentro, lo que dicen allá, encuentro con Dios, que debería ser más bien un compartir con Dios o una meditación para nuestro Dios, pero bueno, cada quien le pone nombre según su inteligencia o su sabiduría que Dios le da. Y había una muchacha que no la conocía, y primera vez que la estaba viendo, y ella está sentada, y mi esposo me dice: ora, y todo el mundo ora, y empezamos a orar por las personas. Y entonces mi esposo y yo nos tocó orar por esa pareja. Cuando yo estoy orando, el Señor me pone una visión, ahí sí me puso una visión de un águila que volaba, y que esa águila estaba entre su vientre, y que va a volar por encima de la tormenta, y va a ser más que bendecido, y será varón. Y cuando yo empiezo a decir lo que Dios me pone en mi mente, esa muchacha se quebranta y empieza a llorar, porque era un hijo varón que tenía su vida. Ni lo sabíamos. Mi esposo se sorprendió de una manera sorprendente, que wow, verdaderamente que Dios existe. Y ahí empezó a haber un respeto de mi esposo hacia mí, cuando Dios empezó a revelar tantas cosas, no solamente con ella, sino con otras personas, de lo que Dios me revelaba en mi mente, y yo decía la visión. Entonces mi esposo: no, es que mi esposa es profeta, pero Dios le muestra en visiones y hay que buscarle el significado. Y lo más hermoso, que la muchacha dijo: estas mismas palabras Dios me las dijo en otra iglesia. Se quebrantó a llorar, que mi hijo va a ser como un águila, bendecido, va a volar por encima de los problemas y de las tormentas. Y wow, eso fue algo hermoso. Pues ninguno de nosotros practicamos nada malo, sino que lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios, y escudriñar sus escrituras y aplicarla a nuestra vida, y compartirla con otros. Entonces el poder de Dios es maravilloso, y por eso tenemos que hablar bien de nuestro Padre, porque Él se lo merece. Él se merece toda gloria, toda honra. Cuando decimos: te merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, hay que decirlo de verdad, creyendo, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda verdad. Y Él se merece que hablemos bien de Él, porque Él ha hecho cosas buenas en nosotros. Amén. Dice así: porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie.
es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrán en trono para siempre y serán exaltados. ¿Qué está diciendo? Que Dios es grande, que Dios no desestima a nadie, que Dios es poderoso, es fuerte, es poderoso en sabiduría, que Dios otorga la vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Nosotros estamos siendo afligidos, muchos, no nosotros nada más, muchos estamos siendo afligidos y Dios nos va a dar nuestro derecho que tenemos como personas afligidas por causa de otras personas malignas. Dice que Él no apartará los ojos del justo y que pronto ante bien con los reyes los pondrá en trono para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Dios exalta al humilde, Dios exalta al perseguido, Dios exalta al que se humilla ante Dios. Mira, podrán venir mucha gente si te quiere que te lea la carta, quiere que te lea la baraja, quiere que te lea el caracol, quiere que te lea esto. No, mire, hay que serle fiel a nuestro Padre Celestial. Porque aquel que lee la carta también depende de Dios. Aquel que lee el caracol, la baraja, la bola, lo que se llame, esa persona también fue creada por Dios y jamás tendrá más poder que Dios. Jamás. Hay tanta gente ignorante que cae en eso, y lo digo por experiencia propia en mi familia y en nuestra vida personal también. Pues mi tía se casó con un hombre. Mi tía era rebelde. Los rebeldes nunca han terminado bien. Yo por eso prefiero ser humilde que seguir llevando palos y cachetadas y escupitajos como Jesucristo, que aguantó todo, pero no desviarme de los caminos de Dios. Mi tía, criada en el Evangelio, se desvió por su rebeldía. Y le fue muy mal, tan mal que en paz descanse, que murió en otro país. La fueron picando por pedacitos con una enfermedad llamada diabetes. Un día le picaron un dedo, después otro dedo, y así poquito a poquito, porque ella se rebeló contra Dios, se fue a trabajar a una discoteca, a beber caña, a hacer lo malo. Después que había sido criada en el Evangelio, en la iglesia bautista, con personas cristianas, se fue al mundo y murió picada. Es la palabra. Qué tristeza, ¿no? Por eso es que tenemos que quedarnos centrados en los caminos de Dios, porque fuera de Dios nada somos, y fuera de Dios nada bueno vamos a conseguir. Porque si en los caminos de Dios se nos hace difícil la vida, fuera de Dios es peor. Es peor. Por eso dice, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre. ¿A quién lo van a poner en trono para siempre? A los justos, a los que están afligidos por el hombre malo, que viene y te aflige con deuda, te aflige con problemas, con persecuciones, con envidia. Entonces, busquemos siempre de Dios, porque mi tía se casa con un hombre maligno, un hombre que era portador de demonios, y el hombre era 2 metros de alto, se llamaba Kiko, en paz de cáncer, también murió. ¿Y de qué manera? Tan horrible. Le dieron un tiro en todo el corazón. Un hombre más pequeñito que él, y él era una mole de 2 metros, y se le quiso quedar con la mujer de ese tipo pequeñito. Cuando el hombre fue a reclamar a su esposa, él le salió, ¿qué? Le subió los brazos, y así con los brazos arriba le dio el tiro, y así cayó con los brazos arriba en el piso. Tuvieron que doblar en los brazos para poderlo meter en el ataúd, que casi se lo partieron. No sé si se lo partieron porque no estuve ahí. Solamente escuché porque me dijeron, vas a venir a ver a tu tío político, era el esposo de mi tía. No, yo no entré, yo estaba como de 13 años. Y eso hay que ser sabio, hay que analizar eso, mis amados hermanos. Hay que entender que el impío, su final es amargo. Ese hombre murió sin poder ver, tenía 6 hijos en República Dominicana. No pudo verlo, y él soñaba con volver a República Dominicana y ver a sus 6 hijos que tuvo con su primera esposa, una mujer letrada, profesora. Después tiene 3 hijos con mi tía, y uno se le murió, no los pudo disfrutar porque se fue atrás de una mujer. Entonces ese hombre portaba malignos, y ese supuestamente se montaba. Ella se vino a vivir con nosotros a la casa de los abuelos, que son sus padres. Pues convencieron a mi abuela y a mi abuelo que los dejaran vivir porque no tenían dónde vivir. Bueno, mi abuelo los aceptó por un tiempito en lo que buscaran casa.
como la casa era grande, de 3 pisos, y tenía un poco de habitaciones vacías, cada piso tenía su baño. ¿Qué pasa? Que cuando ese hombre empezaba a tomar los viernes, empezaba a hablar malignidades de demonios. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús, amén. Y estábamos todos sentados en la sala y ese hombre empezó a decir la vida de cada uno de nosotros, porque el enemigo también sabe, ¿verdad? Porque él no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente, pero tiene un poco soldaditos malignos que andan escuchando nuestra conversación y van y le dan mensaje a él. Entonces empezó a decirle a mi abuela, a mi abuelo, a mi mamá, a mis tías. Mi abuelo, no, conmigo no. Fuera aquí, Satanás. Y se fue mi abuela a su habitación. Claro, a mi abuela no dijeron nada malo. Y nosotras estábamos pequeñas, nos quedamos ahí, escuchando cómo ese demonio empezó a hablar en voz fea a través del cuerpo de mi tío. Eso fue algo impactante para nosotros. Y nos dimos cuenta que el enemigo tiene también poder, pero no más que Dios. Y le dijo la vida a todo el mundo y agarró a la tía Milagro en paz descanse, que ella también murió, y murió sin Cristo porque era una mujer que le gustaba mucho las discotecas y era infiel, le gustaban los hombres casados. Pues no todo el mundo le gustan los caminos de Dios porque no son tan fáciles, pero si tú amas a Dios puedes soportar. Y le pegó la cabeza a ella y a su hija mayor Maribel, que también llevó a la hija por el mismo camino de discoteca y de bebida, su hija mayor, y le dio 2 cocortazos, ¡ting!, en la cabeza, y esa mujer se le salió un chichón y le dijo que era fulano de tal, del mal, que yo no sé qué, que patatín, que patatán. Cuando ese me empezó a agarrar gente a dar cocotazos, toditos salimos corriendo porque no queríamos que nos tronaran la cabeza como se la tronaron a la tía, que fueron las más tontas que agarraron de primero. Y yo salí corriendo para mi habitación, mis hermanas salieron corriendo para su habitación, mi mamá se paró y todo el mundo se desapareció, y ese maligno ahí queriendo agarrar a la gente para tocarle las cabezas así y empezar a decirle sus vidas. Y no sé qué significaba tocar tronar en las cabezas a las personas, pero él frente con frente la pegaba así, ¡ting!, y sonaba durísimo. Uy, no, a mí no me va a tocar ese maligno. Y salimos corriendo y yo empecé a leer Salmo 91 en mi habitación. Mis hermanas fueron a su habitación a leer, todo el mundo se fue para su cuarto, se acabó la reunión. Cuando él quiso hacer la misma jugada en la próxima reunión familiar, ¡ey! No, aquí no, vaya para afuera. Lo sacó mi abuelo mismo, que era impío, y mi abuela cristiana. Se tuvo que ir afuera de la casa a hacer su loquetera con sus malignos. Entonces, tenemos que dar testimonio de Dios, de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque el enemigo es engañador. Y ese hombre no era Dios, y en el momento que él empezaba a adivinarle la vida a las personas, él se creía un Dios. Él no era Dios. ¿Por qué no era Dios? Murió con un tiro en el corazón, por adúltero. Entonces, ¿para qué creerle a una persona que es creada por Dios? ¿Para qué creerle? Si Dios fue que la creó, es mejor que le creamos a Jehová, Dios de los ejércitos, que fue el que creó a todos nosotros y todo lo que hay en este mundo y fuera de este mundo. Es la lógica que quiero que entiendan, ¿no? Porque Eliú exalta la grandeza de Dios, es la grandeza de Dios. Dios es que nos creó a nosotros. Porque irnos a consultar con brujos, con mujeres que leen la carta, con mujeres que leen la bola de cristal, con mujeres que leen la mano, con mujeres que leen el tarot, con mujeres que leen el café, el chocolate, el agua, el miel, lo que sea? ¿Para qué perder tu tiempo yendo a esos lugares satanizados? Hay otros que se hacen llamar espiritista de luz. También conocí personas de esas, conviví con ellos y se transportan, así como lo dice en la Biblia, que Felipe era el Antioquio, se transportó y llegó allá a donde estaba un señor en una caravana que era como gobernador o era un político. Así también el enemigo lo hace, porque el enemigo es imitador. Y veía yo todas esas cosas. Yo no sé para qué Dios me permitió ver a mí tantas cosas del mal, pero con ninguna de ellas me quise quedar, gracias a Dios Todopoderoso, porque Dios es el que creó a toda esa gente. Entonces, ¿para qué creerle a esa gente si tengo a mi Dios directo, a mi Padre Celestial, a Jehová Dios de los ejércitos? Y una vez una de esas gente me dijeron, ven para consultar, no, vamos a hacer un pacto. Y él, no, sí, te va a pinchar el dedo gordo y lo vas a unir conmigo y vamos a pactar para que te transporte, te traslade, no sé. Y yo le dije, no. ¿Por qué no? Decía el maligno que estaba en el cuerpo de ese familiar, que era una mujer. Porque yo soy cristiana. Y dijo, ¿qué?
Entonces el otro señor, que era mi familiar también, que estaba ahí, dijo que ella es de Jesucristo. Y llegó la vieja y me escupió la cara. Y me dijo, asco, cerdo. Yo no entendía por qué me llamaba cerdo, tenía yo como 14, 15 años. O sea, mi familia estaba rodeada de gente maligna. Estaban gente, uno era espiritista, otro eran brujos, otro eran gitanos. Y lo único que estábamos en los caminos de Dios eran mi abuela y la línea paterna, de mi abuela paterna, que habían venido a ser pastores. Por el lado de mi mamá, habían venido siendo, eran españoles, gitanos, brujos, adivinos, y paren de contar. Entonces, por la línea de mi mamá, no había ni una raíz cristiana. Por la línea de mi abuela, parte de papá, los padres de mi abuela, abuelos de mi abuela, vienen de raíces pastorales de la Iglesia Bautista en República Dominicana. Entonces, le doy gracias a Dios que prevaleció la palabra de Dios en nosotros por la línea paterna. Incluso mi mamá llega a los caminos de Dios y se queda un poquito en los caminos de Dios por esa línea paterna. Amén. Y dice, esto le estoy explicando para que vean que tenemos que saltar el nombre de Dios, porque lo demás no tiene nada que ver. Lo demás es pura mentira. Los demás fueron creados por Dios, no pueden tener más poder que Dios. Y Dios le permite algunas cositas para que el que no es escogido, porque se siga perdiendo, porque si ya no quiere aceptar a Dios, Dios no obliga a nadie. Dice, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Él le dará a conocer la obra de ellos, de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y que prevalecieron sus rebeliones, que prevalecieron. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Dios despierta el oído de nosotros, ¿para qué? Para la corrección. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces, oye bien, ellos tienen esto, que si oían la palabra de Dios y servían a Dios, sus días serán de bienestar y sus años en dicha. Eso dice el Señor, para los que somos hijos de Dios, eso es lo que nos espera. Años de bienestar, Ezequías, años de bienestar, Sinaí, años de bienestar, Josías, y años en dichas. ¿Por qué? Porque oyeron y le sirvieron a Jehová Dios de los ejércitos. Pero dice, pero si no oyeren, o sea, si no oyen la palabra de Dios, serán pasados a espada, o sea, serán muertos y perecerán sin sabiduría. Vivirán en un mundo sin sabiduría y perecerán. Mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Y no clamarán cuando Él los atare. Porque hay hipócritas de corazón. Personas que dicen, yo te amo, y cuando voltea, ojalá se muera. Son hipócritas. Y son tan atesorando ira, y cuando pueda me voy a vengar y le voy a hacer esto, atesorando rencor, rabia, ira. A esas personas, ¿qué le va a pasar? Que cuando ellos clamen, Dios no lo va a escuchar y no vivirán bendiciones, porque dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. ¿Qué va a pasar? Van a morir jóvenes, no llegan a la vejez porque son hipócritas. Atesoran ira, rencor, rabia. Al pobre librará de su pobreza. Oye bien lo que dice él. Y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. ¿A quién Dios le va a hacer eso? Al que ama a Dios. Al que ama a Dios lo librará Dios de la pobreza, lo librará de la aflicción, le despertará su oído para que escuche la palabra de Dios, la escuche y la entienda.
Lo apartará de la boca de la angustia. Ya no está, ay, ¿qué me pasa? Ay, ¿qué esto? Uy, como a veces me la paso yo con una angustia. A lugares espaciosos, libres de todo apuro. Ya no está uno con ese estrés. No, porque Dios va a librar a uno de todo eso. Y dice su palabra. A lugares espaciosos, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Nosotros queremos comer ovejos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que poníamos ovejos en la mesa en aquellos tiempos? Qué bueno esos ovejos. ¿Y qué ha pasado con eso? Lo extrañamos, ¿verdad que sí? Así es. Sí. Más. El ovejo lo extrañamos. más Extrañamos comer ese tipo de comidas. ¿Sí o no, Sinaí? Sí, así es. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe. ¿Qué hace Dios? Ha llenado de juicio al malo, al impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual él teme de eso que le venga, ¿verdad? ¿Y qué dice? No sea que en su ira te quite con golpe. Ay, santo. La gente maligna da golpes a los que siguen el mal, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate, ¿no? Pues ya caíste en la mano de un maligno, es difícil salir de ellos si no tienes a Dios. ¿Hará él estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder? Es una pregunta que le hace. Dice, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Hay muchas personas que le encanta salir de noche, son nocturnas. Y no debería ser así. Nosotros no debemos estar anhelando la noche, porque la noche se hizo para dormir. Claro, podemos hacer vigilia, pero en nuestra casa o en un lugar apartado para nuestro Dios. Dice, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Nosotros no reconocemos a Dios. Por eso dice, acuérdate de engrandecer su obra, de la cual contemplan los hombres todo lo ven, lo mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años, porque Dios es eterno. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Ve? ¿Quién hace la lluvia? Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes. Esas son las lluvias que vemos, goteando en abundancia sobre los hombres, sobre todos nosotros. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrépito de su morada? Nadie entiende eso. He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por ellos medios castiga a los pueblos. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. ¿Se acuerdan cuando se inundó esto, se inundó lo otro? A la multitud el agua da sustento. Con él las nubes encubre la luz y le manda no brillar
interponiendo aquellas. El trono declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Amén. Entonces el pueblo proclama su ira contra la iniquidad. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Solo Dios es el que sabe cómo se hacen todas estas cosas, cómo llueve, cómo truena. Así es, amados hermanos, solo Dios lo sabe. Y ahora vamos a estar dando las preguntas del capítulo 36 que dicen así. ¿Qué instruirá a Job? Job 36:12. ¿Qué traería Eliú? Job 36:13. ¿Quién negaría los ojos de Job? Job 36:17. ¿Y cómo estaba la luz? Job 36:32. Amén. Según Job 36:6. ¿Quién otorgará la vida? Según Job 36, versículo 6. No apartará de los justos sus que, según Job 36:7. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y esas son las preguntas. Y si aún no eres salvo y quieres ser salvo, esta confesión de fe conmigo. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Haz de mí una mejor persona, que yo sea un hijo obediente o una hija obediente a ti, a tu palabra. Porque quiero amarte. Enséñame a amarte y a obedecerte. Amén. Si hiciste esta confesión de fe conmigo, ya eres hijo de Dios, ya eres salvo por Cristo Jesús, porque es tu Salvador, lo acabas de aceptar, ya estarás lleno del Espíritu Santo de Dios. Ve a una iglesia sana doctrina donde congregarte, compra la Biblia Reina Valera 1960 que está completa. Amén. Bendiciones y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.